Un saludo para todos. El día de hoy vamos a explicar el funcionamiento de un protoboard. Entonces, para hacer la pequeña explicación de cómo funciona un protoboard, vamos a necesitar algunos materiales, como son un multímetro, que es un equipo de medición. En este caso vamos a utilizarlo para medir continuidad. Necesitaremos un protoboard. Este es el protoboard común de la marca Wish, algunos puentes de conexión y algunos elementos de conexión, que en este caso van a ser unas resistencias. Entonces, lo primero que debemos identificar es el protoboard o las partes de un protoboard. Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos unas partes laterales del protoboard. Esas partes laterales se utilizan prácticamente para la alimentación del circuito o la alimentación del protoboard como tal. Y en la parte central podemos observar otros orificios en el cual se van a ir insertando componentes para hacer los montajes. Acá es donde se practica o se realiza los montajes. La palabra protoboard, pues haciendo la traducción al español, sería board de prototipos, en el cual nosotros podemos reconfigurar el hardware y nosotros podemos entonces modificar los circuitos, hacer pruebas. Digamos que es la fase preliminar antes de hacer un circuito impreso. Entonces lo primero que uno hace es probar el circuito, detallar el funcionamiento en el protoboard y después sí ya hace el circuito impreso. Entonces, para entender cada una de las partes, las partes laterales observamos que tiene dos líneas de orificios. Esta parte inferior y la parte superior tiene dos líneas de orificios. Prácticamente estas líneas tienen continuidad. Por ejemplo, esta que está acá tiene continuidad hasta la mitad del protoboard. Toda esta línea que está acá tiene continuidad. Y esta de acá, la inferior, tiene también continuidad de aquí hasta acá. Acá observamos que tenemos dos uniones, dos puentes hechos con cable UTP, que ya los he hecho previamente. La idea para hacer bien estos puentecitos con cable UTP es utilizar unas buenas herramientas, que puede ser un pelacables como este, y también unas pinzas. Con esto les va a quedar muy fácil hacer ustedes este tipo de cables. Entonces, para probar su funcionamiento, voy a ayudarme de pronto de unos jumpers de los que uno compra en el mercado, como los que tenemos acá. Estos jumpers nos van a ayudar para entender el funcionamiento del protoboard. Entonces, para verificar la continuidad que tiene el protoboard, entonces yo voy a ingresar un cable acá y voy a ingresar un cable aquí. Listo. En el multímetro pues lo voy a poner en continuidad. Y cuando yo una las dos puntas del multímetro, debería marcar 0 en la pantalla y emitir un sonido como lo está haciendo. Quiere decir que en este caso hay continuidad, hay un paso. Si hay una corriente presente, pasaría entre los dos terminales del multímetro. Entonces, para comprobar las conexiones del protoboard, lo que vamos a hacer es conectar un terminal del multímetro al canal que vamos a medir. Vamos a mirar todo este canal, que vamos a ver que está en continuidad, está unido internamente. Si yo uno este terminal con este terminal, observo que va a haber una continuidad. Quiere decir que si acá existiera un flujo de corriente, pasaría por este cable, entraría en el protoboard por toda esta línea y saldría en esta terminal. Podemos seguir haciendo experimentos. Podríamos cambiar el lugar, por ejemplo acá, y podemos tocar aquí para verificar si hay continuidad. Sigue habiendo continuidad. Miremos a ver en esta línea de acá. Sigue habiendo continuidad. Quiere decir que esta línea lateral, toda esta está unida. En estos protoboards que tiene la W acá, normalmente viene abierto esta línea de acá con esta línea de acá. Por esa razón, en algunas ocasiones se hacen estos puentes para tener continuidad total
de un extremo al otro extremo. Entonces, por ejemplo, pongámoslo aquí y vamos a medir la continuidad. En este caso, la continuidad está no muy buena. Si se dan cuenta, marca 0,94. Quiere decir que este cable de acá tiene problemas. Entonces, sería arreglar esto con un jumper. Si yo hago este jumper acá y, digamos, conectaría, vamos a hacer un arreglo. Entonces coloco esta acá y vamos a comprobar si ahora sí hay continuidad. Observamos que hay continuidad, ahora sí. Esto es bueno lo que se ha presentado porque al observar que acá hay un cable dentro del protoboard que debería haber una continuidad, no hay una continuidad buena. Eso es un problema que se presenta a veces en los circuitos en el que ingresamos cables, pensamos que hay continuidad, pero en realidad están haciendo mal contacto. Una continuidad buena es que la resistencia debe ser muy cercana a 0 ohmios o marcar continuidad como lo muestra el multímetro en estos momentos. Si yo llego a quitar este jumper que está acá, que está haciendo el mismo trabajo de este cable de color naranja, debería sonar de la misma manera. Pero observamos que no lo está haciendo. Entonces quiere decir que primero que todo este jumper está defectuoso. Lo más probable es que debería ser cambiado. Entonces pues hagamos el cambio rápidamente para comprobar que está mal, haciendo mal contacto. Ayudémonos de otro jumper que esté acá. Y vamos a comprobar si hay continuidad en toda la línea. Bueno, acá ya tenemos este cable, unimos este acá y tocamos este acá y vemos que hay una continuidad. Hemos comprobado que este jumper, el anterior, tenía problemas de continuidad y ya no. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hagamos circuitos y conexiones, que la continuidad sea constante, o que haya continuidad, no haya un falso contacto que nos pueda presentar esto. ¿Qué quiere decir? Ahora, ya sabemos que toda esta línea está unida. Si ponemos este jumper acá en la mitad de la W, toda esta línea lateral hay continuidad, como lo podemos observar acá. Pero esta línea lateral no está unida con la vecina, con esta línea que está acá interna, no está unida. ¿Cómo lo podemos comprobar? Si lo conecto acá y toco esta línea, la diagonal, no están conectadas. Esta línea está conectada entre sí por la misma horizontal. Entonces acá debería marcar una continuidad. No está sonando, por lo que debe ser que este cable también está molestando. Entonces vamos a probarlo solo de aquí hasta la mitad. Lo que debemos comprobar es que sí debe estar marcando continuidad acá. Entonces aquí ya hemos observado esta situación. Entonces es importante, cuando tenemos los protoboards guardados, como en este caso, probar que estas continuidades, si las vamos a utilizar, estén operando correctamente. Entonces hemos observado que todas estas líneas laterales están unidas horizontalmente. Con estos jumper estamos nosotros dándole continuidad a toda la línea. Y como observamos acá, estas conexiones vienen aquí, se conecta acá, las conexiones son verticales. Estas conexiones son horizontales, estas conexiones intermedias o del centro son verticales. Todas estas uniones, estos 5 orificios que tenemos acá, es una unión vertical. Por dentro hay una lámina conductora que estos cinco orificios les da continuidad. Quiere decir que este cable verde se transmite hasta acá y continúa todo esto. Para comprobar esto, pues podríamos utilizar, poner un cable acá, ponemos un cable aquí. Y si esta conexión es correcta, no hay ninguna intermitencia, debería el multímetro sonar normal continuidad. Observamos que está marcando pues 130, hay un pequeño error, no hay una buena continuidad. Estos cables lo más probable es que toque cambiarlos todos. Para verificar esa continuidad, lo mejor sería poner este jumper como lo tenemos acá. Entonces aquí sí me debería sonar el multímetro.
y observamos que ya nos está sonando. Entonces acá hay una continuidad. Entonces las partes laterales funcionan normalmente en los protoboard para transmitir la energía, el voltaje, la alimentación a todo el circuito. Luego, las partes intermedias son para hacer conexiones. Como les decía, las partes laterales vienen unidas horizontal y las partes intermedias, estas que están acá, vienen unidas verticales. Quiere decir que todos estos 5 orificios internamente están unidos y estos 5 orificios también están unidos, pero no están unidos esta columna o esos 5 orificios no están unidos con esto, porque aquí normalmente en la mitad se ponen circuitos integrados. En este caso no vamos a trabajar todavía con circuitos integrados, lo que vamos a hacer es unir, digamos, poner dos resistencias en serie. Para poner dos resistencias en serie en un protoboard lo que podemos hacer es lo siguiente. Ingresamos la resistencia de esta manera o de esta forma y inmediatamente después vamos a poner otra resistencia. Si nos dificulta, podemos utilizar las pinzas para ingresar la resistencia por los pines. Lo que debemos observar es que para que exista una unión entre estos dos elementos, la resistencia, los terminales deben entrar en la misma columna, en los orificios que están ubicados en la misma columna, no en el mismo orificio, sino en los orificios que están en la misma columna. Quiere decir que estos dos orificios están conectados internamente. Y acá estoy conectando estos dos elementos en serie, uno tras de otro. Entonces, para comprobar que están conectados en serie, entonces lo primero que tenemos que hacer es pues entender que estos son dos resistencias. Tengo una resistencia de 220 ohmios y una resistencia de 560 ohmios. Quiere decir que yo puedo poner el multímetro en la escala de 2000 ohmios y si mido en los dos terminales debería dar una resistencia aproximada a la suma de estos dos elementos. Entonces nos dio 788 ohmios, nos está marcando las dos resistencias. Quiere decir que en este caso están conectadas en serie. Recordemos que cuando dos resistencias se conectan en serie, se suman el ohmiaje o la resistencia que tiene cada una de las resistencias. Para conectarlas en paralelo, pues las resistencias se puede conectar digamos que para que exista un circuito en paralelo, lo que tenemos que hacer es que prácticamente los terminales se conecten con los mismos terminales de las otras resistencias, como lo vemos acá. Esta está en la misma columna, los dos terminales de ambas resistencias, y en la misma columna están los dos terminales de las mismas resistencias. Al hacer esto, recordemos que la resistencia en paralelo prácticamente disminuye, y disminuye de acuerdo con la de menor resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Es una regla general, que si tenemos una resistencia de 220 ohmios en este caso y tengo una resistencia de 560 ohmios, la resistencia en paralelo esperada debería ser menor que la de 220 ohmios. Entonces vamos a comprobarlo con el multímetro. Si yo lo conecto acá y acá, debería haber una resistencia menor a 220 ohmios y lo estamos comprobando. Tenemos una resistencia de 160 ohmios. Entonces, en este caso, hemos comprobado la teoría de que una resistencia en paralelo obtenida debe ser menor a la de menor valor de la que tenemos conectada en el circuito. Errores comunes que a veces uno comete utilizando el protoboard. Por ejemplo, conectar dos resistencias o conectar una resistencia en la misma columna. Si nosotros hacemos esto y conectamos la resistencia en la misma columna, no estamos haciendo absolutamente nada, porque esto asemeja como si yo estuviera uniendo los dos terminales, así en una resistencia, y si yo uno los terminales de esta forma, pues no tiene nada, eléctricamente no tiene ningún sentido un solo terminal en este caso. A veces también el error que se comete es de pronto utilizar pues el protoboard erróneamente. Digamos que ingresé la resistencia y por equivocación lo pongo acá enseguida. Ayudémonos de las pinzas, siempre tratemos de ayudarnos de las pinzas. En este caso observamos que
la resistencia de 220 ohms está ingresando por este orificio y la otra resistencia entra por el orificio adyacente. No están ubicadas en la misma columna. Recordemos que las uniones en el protoboard en estas partes intermedias es por columna y no por fila. Entonces, en este caso, no estarían unidas. No hay ninguna unión entre estas dos. Y si yo intentara medir la resistencia en serie entre esas dos terminales, no me mediría nada porque está abierto. En este caso está abierto el circuito y no hay continuidad. Normalmente pues uno al utilizar el protoboard, y si uno quiere hacer un circuito serie sencillo y alimentarlo, la forma digamos tradicional de hacerlo sería, vamos a suponer que esta es nuestra fuente de alimentación, tiene sus dos terminales. El amarillo o el naranja va a denotar el positivo y el negativo el color negro. Voy a suponer que en este caso voy a poner acá el color amarillo o naranja, en este caso, perdón, para el color, el voltaje positivo y el voltaje negativo, el color negro. En este caso, si yo quiero conectar dos resistencias en serie al circuito, pues yo lo podría hacer de esta forma. Coloco esta acá y colocaría esta acá. En este caso podemos observar que el terminal positivo de la fuente entraría por un terminal de la resistencia, el otro terminal de la resistencia está unido a la resistencia de 560 ohmios y regresa al terminal negativo. Aquí estamos haciendo un circuito en serie y hay una trayectoria cerrada, quiere decir que habrá un flujo de energía. Esta es una conexión correcta, digamos directamente traída de los terminales de BC6 de tierra, aunque yo podría también dejarlas conectadas al protoboard directamente y llevarle la alimentación con cables. Por ejemplo, voy a poner esta acá, pongo esta aquí y yo podría de pronto decir que al positivo le voy a conectar de acá a este terminal y el negativo iría, me voy a mover un poco este para este lado y este iría acá. Listo. En este caso entonces yo ya he conectado el negativo de la fuente, que vendría el color negro, viene acá, viene a esta terminal de la resistencia de 560 ohmios y está unida a la de 220 ohmios y a esta otra terminal está unido al positivo de la fuente. Entonces aquí nosotros ya hemos utilizado el protoboard, hemos entendido que las conexiones son en columna, en la parte o verticales, en la parte intermedia, y en las exteriores es la parte externa que se utiliza más que todo para la alimentación de los circuitos. Espero que con este video hayamos podido entender un poco el funcionamiento del protoboard. De todas formas, los invito a que investiguen cómo funciona un protoboard, cómo son las conexiones internas, para poder trabajar más amigablemente con los circuitos de electrónica análoga. Muchas gracias.